Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero nadie te dice qué pasa cuando esa sangre se vuelve tóxica, envenenando poco a poco todo lo que toca hasta que terminas ahogándote en tu propia familia. El chirrido del metal contra el asfalto fue lo último que escuché antes de que todo se volviera negro. Cuando abrí los ojos, el olor acre de gasolina y humo llenó mis fosas nasales, y un dolor agudo atravesó mi pierna izquierda. Sentía el sabor metálico y cálido de la sangre en mi boca. La voz del paramédico cortó el caos de sirenas y gritos a nuestro alrededor. ¿Me escuchas? ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, con las manos firmes mientras intentaba mantenerme consciente. Mi nombre es Alania. Tenía 28 años, un buen trabajo como directora de marketing en el centro de Chicago, y se suponía que debía ir manejando de regreso a casa después de otra agotadora reunión con clientes en la autopista Kennedy. En vez de eso, estaba atrapada entre fierros retorcidos, con la pierna doblada en un ángulo que me revolvía el estómago. En la ambulancia, entre olas de dolor y pánico, logré marcar el número de mi mamá con los dedos temblorosos. Carol contestó al tercer timbrazo, con esa nota de irritación tan familiar en su voz, más que de preocupación. Alania, ¿qué pasa ahora? Tu padre y yo estamos ocupados con la última crisis de Sofía. Mi voz apenas salió en un susurro. Mamá, tuve un accidente. No puedo respirar bien. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego unas palabras que me perseguirían por siempre cayeron de sus labios como fragmentos de hielo. Bueno, ¿te estás muriendo, Alania? Porque Sofía acaba de ser rechazada otra vez en una galería y está teniendo un colapso total. Esta familia no puede con otra crisis ahora mismo. La línea se cortó. Ese sonido, el seco clic de la desconexión, dolió más que todos mis huesos rotos juntos. En el Northwestern Memorial Hospital, yacía sola en la sala de emergencias. Cuando las enfermeras me pidieron la información de un contacto de emergencia, mentí y les dije que mi familia venía en camino, para ocultar la vergüenza que me ardía en el pecho. La vergüenza de ser desechable para las personas que se suponía debían quererme más. Me operaron de la pierna estando sola. Cuando desperté de la anestesia, lo primero que vi fueron los fríos mosaicos blancos del techo sobre mí y mi teléfono reposando en silencio sobre la mesa de al lado. Sin llamadas perdidas, sin mensajes de texto, nada. La verdad me golpeó con una claridad brutal, no solo me habían olvidado. Mi vida había sido puesta en la balanza contra la decepción de mi hermana, y yo había perdido. Durante esas largas y solitarias horas en el hospital, los recuerdos comenzaron a inundarme, no como tiernas remembranzas, sino como fragmentos punzantes de realidad que de pronto cobraban sentido. Recordé mi fiesta de 16 años, cuando Sofía, de 14 entonces, estalló en llanto porque pensaba que mi pastel se veía más bonito que el suyo. Mis papás de inmediato retiraron mi pastel y mandaron a todos a casa. La fiesta se acabó. Mi cumpleaños se acabó. Recordé a mi papá, Richard, diciéndome cuando fui aceptada en la Universidad de Northwestern. Estudia algo práctico que deje dinero. Alania, algún día tendrás que cuidar a tu hermana. Ella tiene un alma artística, no un hueso práctico en su cuerpo. Recordé los estados de cuenta bancarios que me esforzaba por no pensar demasiado. Pagos de tarjetas de crédito que había cubierto para los materiales de arte de Sofía. El dinero que invertí en sus distintos proyectos creativos. La reparación del techo de la casa de mis papás en Lincoln Park que yo había pagado. Me había convertido en el cajero automático secreto de la familia, y llevaban años haciendo retiros. 3 días después, me dieron de alta. Volví a mi departamento en Wicker Park a duras penas, con muletas. El silencio de mi familia era más ensordecedor que el tráfico de la ciudad tras mis ventanas. Fue entonces cuando encontré en mi buzón la carta del banco Chase informándome de un préstamo de negocios considerable que supuestamente había confirmado. El prestatario, Sophia Chen, para su estudio de arte. El cofirmante, Alania Chen. El shock se transformó en una furia fría y calculada. No lloré. No grité. En cambio, levanté el teléfono y llamé a Eleanor Vance, una de las abogadas más implacables de Chicago, cuya reputación por destruir a depredadores financieros era legendaria. Eleanor y su equipo se movieron rápido. Lo que descubrieron me revolvió el estómago. Mis papás habían estado usando mi número de seguro social y mi excelente historial crediticio para falsificar mi firma, no solo en ese préstamo de negocios, sino también en una hipoteca para un condominio de lujo en Aspen.
Habían estado robando mi identidad de manera sistemática para su propio beneficio financiero. Pero el descubrimiento más cruel llegó cuando Eleanor obtuvo una copia del testamento actualizado de mis padres. Todo, absolutamente todos sus bienes, se lo dejaban a Sofía con una nota que decía que yo ya había demostrado ser capaz de mantenerme por mi cuenta. Había sido borrada legalmente de mi propia familia. La confrontación llegó una fría tarde de febrero. Conduje hasta la elegante casa de mis padres en Lincoln Park. Mis piernas aún dolían, pero mi determinación era más fuerte que el acero. La conversación que siguió fue una clase magistral de manipulación y de culpar a la víctima. ¿Por qué?, pregunté, de pie en su impecable sala, apoyada en mis muletas. ¿Por qué me harían esto? Mi madre, Carol, de inmediato adoptó el papel de víctima, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Solo queríamos ayudar a tu hermana. Tú siempre has sido la fuerte, la exitosa. Sofía es sensible, artística. Un poco de dinero no debería ser motivo para destruir a una familia. Sofía, recostada en el sofá color crema como si fuera la dueña del mundo, levantó la vista de su celular con auténtica confusión. Tú ganas mucho dinero de todas formas. ¿Qué tiene de malo compartir un poco? Eso es lo que hacen las hermanas. Mi padre, Richard, se recargó en su sillón de piel con un tono amenazante. Que esto es un asunto de familia, Alania. Si lo haces público, la que va a quedar como mezquina y vengativa eres tú. Cuando mostré la carpeta con las pruebas que Eleanor había reunido, mostrando las firmas falsificadas y los documentos fraudulentos, la actitud de Sofía cambió de inmediato. Su rostro se puso rojo de furia mientras arrancaba los papeles de mis manos. Solo estás celosa de mi talento. Y gritó, arrojándome los documentos. Siempre has resentido que yo soy creativa y tú solo eres una burócrata aburrida. En su rabia, Sofía me empujó con fuerza. Con mi pierna fracturada y las muletas, perdí por completo el equilibrio y caí al suelo. El dolor que atravesó mi cuerpo fue insoportable. Pero lo que más me dolió fue ver a mi familia quedarse ahí, inmóviles, mientras yo luchaba por levantarme. Ninguno se movió para ayudarme. Eleanor no solo presentó demandas civiles por daños financieros. También interpuso cargos criminales por fraude, robo de identidad y falsificación de documentos. Esto no iba a barrerse bajo la alfombra como un simple asunto familiar. Los tribunales congelaron todos los bienes de mis padres y se emitieron citatorios. Pero la estrategia de Eleanor iba más allá del sistema legal. Había realizado una investigación exhaustiva y descubrió que yo había redactado todas las solicitudes de becas exitosas de Sofía, las mismas que le habían asegurado una subvención artística considerable el año anterior. Eleanor entregó un expediente detallado e irrefutable al Consejo de las Artes de Chicago. En cuestión de días, revocaron públicamente la beca de Sofía por fraude académico y plagio. Su incipiente carrera artística terminó antes de empezar realmente. La destrucción social fue rápida y despiadada. Un periodista de investigación del Chicago Tribune recibió una pista anónima sobre el caso. El artículo de primera plana que salió el domingo siguiente fue devastador. Prominente familia de Lincoln Park acusada de defraudar a su propia hija para financiar un estilo de vida lujoso. La historia se volvió viral en redes sociales. Los amigos se distanciaron. Los clubes exclusivos donde mis padres habían construido su reputación social les retiraron la membresía. La imagen cuidadosamente construida durante décadas se derrumbó en cuestión de días. Las escenas en el tribunal fueron brutales pero satisfactorias. Las pruebas se mostraban en enormes pantallas, la grabación de mi desesperada llamada después del accidente, videos de seguridad del banco donde aparecían Carol y Richard firmando documentos, y análisis de escritura que probaban las firmas falsas. El fallo final del juez fue completo y demoledor. Carol y Richard fueron declarados culpables de fraude y robo de identidad. Todos los bienes obtenidos mediante fraude, incluyendo la casa de Lincoln Park y el condominio en Aspen, fueron transferidos a mí como parte de la restitución. Sofía fue declarada culpable de conspiración y fraude. Se emitió una orden de restricción permanente que les prohibía legalmente a cualquiera de ellos contactarme. La escena final no fue de celebración ni de triunfo. Fue algo mucho más poderoso, una resolución silenciosa. 6 meses después, estaba de pie frente a la casa de Lincoln Park que ahora me pertenecía, observando cómo una mudanza se llevaba lo último de sus pertenencias. Carol,
Richard y Sofía cargaban cajas hacia una camioneta rentada y maltrecha, sus rostros marcados por la realidad de sus nuevas circunstancias. Carol me vio y empezó a caminar hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Alania, por favor, me llamó. Somos familia. Podemos arreglar esto. No dije una sola palabra. La miré directo a los ojos, luego a Richard y después a Sofía. Mi mirada ya no estaba llena de odio ni de enojo. Estaba llena de algo mucho más definitivo, indiferencia total. El lazo emocional que alguna vez nos había unido se había roto para siempre. Me di la vuelta y entré a la casa, mi pierna ya completamente sana y fuerte. El sonido del nuevo cerrojo al cerrarse retumbó por el pasillo vacío. Ese sonido fue el punto final de nuestra historia. De pie, sola en la amplia sala, miré por los ventanales hacia el horizonte de Chicago. La nieve había comenzado a caer, cubriendo la ciudad con un manto blanco. No sonreí, pero había algo en mi rostro que no había sentido en años: paz. La paz que llega cuando por fin eliges ponerte a ti misma por encima de personas que nunca te valoraron. Había recuperado no solo mi seguridad financiera, sino algo mucho más valioso, mi autoestima y mi vida. Por primera vez en 28 años, era verdaderamente libre de ser exactamente quien estaba destinada a ser, sin el peso de las expectativas tóxicas de mi familia oprimiéndome. La casa se sentía diferente ahora. Ya no era su santuario de apariencias y manipulación. Era mi espacio, lleno de posibilidades y de la promesa de un futuro donde jamás volvería a sacrificar mi bienestar por personas que solo me veían como un recurso que explotar. Mientras observaba la nieve caer, pensé en la mujer que había sido antes del accidente, siempre dando, siempre complaciendo, siempre con la esperanza de que, si solo daba un poco más, amaba un poco más fuerte y sacrificaba un poco más profundo, al fin sería suficiente para ellos. Esa mujer ya no existía, y no lamentaba su pérdida. Ella había sido víctima de su propia bondad, atrapada en un ciclo de abuso disfrazado de lealtad familiar. La mujer que era ahora entendía que el amor nunca debería exigirte prenderte fuego a ti misma para mantener a otros calientes. El verdadero amor te construye, apoya tus sueños, celebra tus logros y está contigo cuando estás rota al costado del camino. Todo lo demás es solo manipulación usando la máscara del amor. Aprendí que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por la gente tóxica es sacarte de su vida por completo. No por rencor o venganza, sino por instinto de supervivencia y por reconocer que algunas relaciones están simplemente demasiado dañadas para repararse. Mi celular vibró con un mensaje de mi amiga Jessica, preguntando si quería cenar juntas. Sonreí mientras tecleaba mi respuesta. Sí. Estas eran las relaciones en las que quería invertir ahora, vínculos recíprocos y sanos con personas que me valoraran por quien soy, no por lo que pudiera darles. Al ponerse el sol sobre Chicago, pintando de tonos dorados y rosados la ciudad cubierta de nieve, sentí algo que nunca había experimentado antes: completa propiedad sobre mi vida. Nadie podía volver a quitarme eso, porque nunca más le daría a alguien tanto poder sobre mi felicidad y mi autoestima. El sonido de liberarse, comprendí, no siempre es dramático ni ruidoso. A veces es tan callado como cerrar una puerta, tan simple como no devolver una llamada, tan pacífico como elegir el silencio en vez de dar explicaciones. A veces, la libertad no suena a nada más que al ritmo constante de tu propio corazón latiendo fuerte y sin compromisos dentro de tu pecho.